Ahora Ton van Harvel nos presentará el estado y avance de la metodología EN 13725. Como sabemos, es la madre de nuestra norma chilena 3190 y la verdad es que Ton no necesita presentación. Yo tengo una forma de definirlo y diría que es quien hizo camino para el tema de olores y a quien muchos hemos seguido. Gracias, Ton. Hablaremos de un tópico que no es muy enervante, no tiene mucho, no es muy sexy, es normalización. Es eliminar variación no deseada, es lo que hacemos en normalización y se hace en salas de conferencia con 15 expertos en olfatometría, entonces es un poco seco esto. La normativa de olfatometría europeo ha sido un éxito. Ha sido introducido en 2002, 2003 y ha básicamente cambiado un poco el mundo de olfatometría aplicada en el medio ambiente. Entonces, básicamente ha hecho lo que tenía que hacer, es de causar convergencia en los resultados, a un cierto grado. Todavía hay incertidumbres y hay un camino para mejorar. Y por eso hay un proceso de revisión, que es parte del proceso regular de normalización en CEN. CEN es el Comité Europeo de Normalización, es como ISO, que es mundial, pero para Europa. Y en Europa es un poco más fuerte porque las normativas CEN son obligatorios. Entonces, cuando hay una normativa CEN, todos los nacionales, los alemanes, los franceses, se retiran y este es mandatorio. Entonces, por eso las discusiones ya son un poco más fuertes porque se cambia el hábito nacional, digamos, con una normativa CEN. Pero bueno, una vez que hay una normativa CEN, se considera su revisión cada 4 años. Entonces, en 2003, con olfatometría, lo hemos revisado en 2007, y en ese momento hemos dicho, bueno, no hay mucha perspectiva de mejorar. Entonces, lo han pasado según su proceso, pero ahora en 2011 han dicho que sí, que hay que revisar. Y quien decide esto es un comité técnico CEN TC 274, que se ocupa de air quality. Entonces, no solamente de olores, pero de SO2, NOx, SOx, todo esto. Y han tomado la resolución después de preguntar a los miembros CEN si vean necesario una revisión, y en este caso, sí. Es el ámbito de trabajo de TC264. Hay una página web por los interesados quien dice, bueno, todos los temas que hay en partículas y en dioxinas, y uno de estos, el grupo de trabajo 2, se ocupa de olfatometría. Entonces hemos revitalizado este grupo de trabajo. Me han invitado de actuar como convener, que es lo que define las fechas de reuniones y la agenda, y quien tiene como tarea y reto de establecer una opinión común para redactar la normativa. El secretariado es llevado para la Organización de Estandarización y Normalización holandés, por el secretariado de Nicolette Baas. Hay expertos de Estados miembros de CEN quien participan desde Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Italia y Portugal activos. Entonces tenemos entre 15 y 20 personas que acuden a las reuniones. ¿Cómo participar en normalización? Normalización es algo bien organizado y son instituciones que lo hacen. Entonces, expertan están nominados en grupo de trabajo por su organización de normalización nacional para participar
tienes que contactar como experto con tu organización nacional y ellos te nominan como representante en un grupo de trabajo. En grupos CEN participan expertos nominados por miembros CEN, las organizaciones de normalización nacional. Una vez un borrador de la normativa está publicado, hay una fase de inquiry, de investigación. Entonces, pedimos a todos los profesionales interesados de enviar sus comentarios y críticos y sugerencias a través de su Organización Nacional de Normalización. Entonces, bien canalizado, pero llega una lista normalmente de, 200 preguntas, o no sé qué, es mucho trabajo, y cada pregunta se tiene que responder en escrito. Es parte del proceso. Entonces, comentarios fuera de este camino no están considerados, solamente lo que nos llega a través de los miembros CEN. Y el último punto es que tenemos que responder a todo esto. Los puntos de salida para el trabajo de revisión son las indicaciones iniciales de los usuarios compilados por los organismos de normalización. Entonces, hay una fase de inquiry que pide al campo profesional qué puntos quieren cambiar, mejorar, borrar, y desde este punto llega una lista bastante completa. También tenemos que considerar documentos clave que han aparecido desde la revisión anterior, que son varias normativas. Hay una normativa sobre muestreo de olores en Alemania. Hay una normativa que es una nota de aplicación que precisa cosas adicionales sobre olfatometría, también alemán. También hay una normativa europeo, el EN 15.259 sobre medición de emisiones, con bastante cambio de vocabulario, pero también procedimientos, cómo caracterizar una emisión. También guías técnicas en Holanda, todo este tipo de documento. Pero también muy importante las perspectivas profesionales de los miembros del grupo de trabajo. Allá hay gente que trabaja en este campo, que tienen su visión y están nominados, representan su país, pero a título personal. Entonces son profesionales que son allá y tienen una responsabilidad como profesional de olfactometría de aportar su perspectiva. En el grupo de trabajo hemos establecido task groups, grupos de tarea, para tocar y compilar la literatura sobre este asunto específico y de proponer los asuntos clave y de proponer opiniones y básicamente resumir este asunto técnico para preparar un proceso de tomar decisiones y una discusión más enfocado en el grupo en total. Tenemos, creo, 9 grupos. El primero es sobre almacenaje de muestras de olores y materiales aptos para olfatometría. Y hay un coordinador, en este caso Selena Cironi, profesora de la Politécnica de Milano, en Italia. El grupo 2 se ocupa de materiales de referencia para la selección de panelistas y procedimientos para gestionar los paneles. Es coordinado por Hugo van Belois, un profesional de Holanda. El grupo 3, muestreo de fuentes superficiales pasivas, sin flujo significativa, coordinado por Jean-Michel Guillot de la École de Mines d'Alais, un profesor francés. El grupo 4 es muestreo de fuentes superficiales activas con flujo, como biofiltros, como tomas una muestra representativa de un biofiltro de 100 por 20 metros. Es liderado por Frans de Brey, un profesional de Holanda.
El grupo 5 es sobre dilución dinámica mientras el muestreo de flujos en ductos, también coordinado por Frans de Brey. El grupo 6, implicaciones de la normativa EN 15259 y otras normativas relevantes de muestreo. Esta es liderado por Andrea Rossi, un consultor italiano. El grupo 7, cálculo de incertidumbre, por Hugo van Ballois, es un tema muy importante porque deja a los usuarios una idea, bueno, este es el valor, pero ¿cómo puedo fiar en este valor? ¿Y cómo mejora? ¿Y cómo puedo comparar resultados de un laboratorio a otro? Entonces es un grupo muy activo que tiene bastante trabajo para la revisión. Y últimamente, aspectos de salud y seguridad. Naturalmente, la olfatometría es un experimento de exposición de sujetos humanos a gases. Entonces hay bastante impacto ética, pero también en seguridad, de salud y seguridad. Tienes que contemplar efectos tóxicos, efectos carcinogénicos que todos pueden ocurrir. Y no es posible de dejar todo el detalle, pero este aspecto tiene que ser bien representado en la normativa. Es Robert Sneath, de un laboratorio inglés, quien se ocupa de este asunto. Cada grupo de tarea tiene entre 3 y 5 miembros. Entonces son los expertos que revisan la literatura relevante y hacen una compilación para discutir en el grupo de trabajo. ¿Cómo avanza el trabajo? Bueno, hemos hecho 5 reuniones hasta hoy. La primera en 2012, desde diciembre. Y entonces es bastante frecuente. Son reuniones de 2 días. Próxima reunión convocada para junio de 2014. La frecuencia de convocaciones es 2 a 3 reuniones anuales y anticipamos el fin de trabajo en 2015. Entonces queremos hacerlo con un poco de rapidez. Para normalización es muy rápido fecha de publicación del estándar revisado será probablemente en 2016. ¿Expectativas? Sí. La normativa mantendrá sus aspectos fundamentales, entonces no va a ser un cambio radical de la normativa porque ha bien funcionado. Hay bastante gente que lo utilizan y también ha sido adoptado como mecanismo como en Chile, en Australia, en Nueva Zelanda y otros países. Las modalidades sí y no y forced choice, elección forzado, se anticipa mantener como antes. Hemos verificado la compatibilidad de estas 2 modalidades de presentación y veamos que en la práctica son distintos, pero es bien posible de llegar a resultados compatibles con estas 2 variantes de la metodología de olfatometría. Un elemento adicional en la normativa será la toma de muestra de emisiones odoríferas en ductos difusos, fuentes difusos y fugitivas. Entonces, en la normativa original fue solamente una estructura, pero de contenido había muy poco, y va a cambiar radicalmente en esta versión de la normativa. Tenemos que integrar nuevas normativas del Unión Europea sobre caracterización de emisiones, incertidumbre. Esos serán reflejados e integrados porque no tenemos elecciones, es obligatorio. La selección de panelistas será más riguroso. Entonces, ahora hay selección de panelistas solamente con un olor de referencia, el enbutanol, y tenemos 300 hasta 400 receptores olfactivas en el olfato. Entonces, es una selección muy selectiva y tenemos que buscar maneras de hacerlo
con un poco más representatividad a relación del sistema olfactiva. Cuando hablas con los de la neurociencia dicen que, bueno, con un referente como en butanol no dice nada de los otros 99% del olfato. De otro lado, veamos que el sistema actual ha logrado una convergencia importante, pero no suficiente. Entonces, es un tema todavía a decidir. El cálculo de incertidumbre será expandido, precisamente en precisión de condiciones de reproducibilidad, entonces para comparar entre laboratorios. La normativa será propuesta una vez hecha como normativa ISO. Hay un proceso, el proceso Viena, de que cuando hay una normativa CEN, se puede proponer como normativa ISO y será más internacional. Entonces, ese es el último paso de esta revisión. Con esto, les agradezco la atención. Gracias. Sí, respecto a lo que expones, Ton, bueno, nosotros en Chile, tú bien sabes, tenemos homologada la norma europea, que es nuestra norma NSH 3190, y al respecto ese fue el primer paso que nosotros elegimos para contar con un set de normas técnicas en Chile. A futuro quisiéramos seguir homologando normas técnicas, por ejemplo la 3880, y quisiera saber tus recomendaciones para los siguientes pasos de nosotros respecto a la homologación de normas. Sí. Yo creo que sería muy útil de establecer contacto y de seguir el proceso de revisión. Entonces hay un mecanismo en que no miembros del CEN pueden apuntarse como miembro observador, y hay una relación así con, por ejemplo, los de Australia. Y así se puede seguir y anticipar un poco lo que está pasando. Tenéis acceso a todos los documentos que genera este grupo de trabajo. Entonces deja mucho más detalle en la consideración, el material básico, y creo que es muy útil de hacer esto, porque como el VADI 3880 será retirado una vez que hay una revisión de esta normativa europea. Entonces, o sea, se fundiría. Sí. Okay. Sí. Entonces, este establecimiento, y podemos hablar para establecer este link, este vínculo formal, no es muy difícil. De la empresa Sinolore. Quería hacer la pregunta, ¿dónde ha tenido éxito el carbón activado y los enmascarantes de olores? Porque todos mis clientes han partido tratando de solucionar los problemas de olores con esos productos, pero no les ha ido bien. No es directamente una cosa que trata esta normativa, pero puedo comentar como profesional. El carbón activo funciona muy bien hasta el punto que está saturado. Entonces, cuando lo pones en un proceso en lo cual en un mes está saturado, tienes que cambiarlo en un mes. Si no lo haces, no es efectivo. Entonces, hay aplicaciones puntuales que son muy aptos para el uso de carbón activo, pero a los demás que significan un carga elevado de VOX para mucho tiempo y sin tener la ocasión de regenerar al ritmo adecuado, no funciona. Buenos días. Buenos días. Deseo saber cuál es la norma que van a aplicar ustedes, la reproducibilidad de olores con los demás laboratorios, y pensando en la homologación que mencionaba aquí la señorita del Ministerio del Medio Ambiente. Porque normalmente cuando se habla de homologar, lo que se escucha, no, si la copiaron de allá y la tienen acá. Pero bueno, ¿cuál es esa homologación, esa reproducibilidad ante los métodos? ¿Ah? Esa es la pregunta. Bueno, es difícil a responder porque el CEN es una norma para el ámbito de los miembros CEN.
que es Europa y Suiza y algunos más. Entonces, la consideración de los demás en el mundo, hasta que llegamos al ISO, no lo hacemos. Cuando esta normativa va en el proceso de Viena a un nivel ISO, hay una votación en ISO, como todas las normativas. Y en este momento hay un ámbito más amplio, más internacional de esta normativa. Desde este punto, una normativa ISO no es mandatorio. Entonces, cuando existe una normativa ISO, un país puede elegir perfectamente de establecer su normativa y de hacer criterios más exigentes o menos exigentes en algún punto. Pero en la norma de olfatometría hemos tenido la suerte que hay algunos países que lo han seguido bastante literal, y es positivo porque así el campo profesional puede ofrecer un producto de medición similar y conocido para los que consumen estas mediciones, que son gobiernos, pero también sociedades. ¿Perdón? ¿Pero existe norma de reproducibilidad en Europa? Perdón, quiero hacer un comentario ahí. Es importante a lo mejor dirimir que a lo que se refería Tom cuando mencionó reproducibilidad se refiere a un parámetro de calidad. Sí. Al aplicar la metodología, ¿sí? Sí. O sea, exactitud y reproducibilidad son los dos parámetros con los que se miden, por ejemplo, los laboratorios de olfatometría. Y es a eso lo que se refería él. Otra cosa es homologar las normas, como por ejemplo el trabajo que hace el INN. Yo hablo a partir de nuestra colaboración en lo que fue la norma, la 3190, donde no hubo un copy and paste. La verdad es que se analizó y se definió homologarla porque sí aplicaba, y de hecho tanto es así que nosotros llevábamos ya aproximadamente 5 o 6 años en Chile aplicándola. Entonces se demostró que sí se podía aplicar y homologar tal cual. Sí hubo un cambio en la nomenclatura, adaptamos los ciertos conceptos, etcétera, etcétera, pero no es, por lo menos desde mi punto de vista y lo que yo viví, que llegar y se copiara todo tal cual. Perdón, ¿quieres aclarar eso? Gracias por clarificar. Ok. Daniela, ¿tú querías? Lo mismo. Ok. Voy a intentar en español, pero si no entiende... En holandés también es posible. Usted en la norma se está considerando la perspectiva de hacer la medición en fuente o receptor. ¿Cómo se trata esto ahora y cómo se va a cambiar esta tratativa? Sí. Gracias por esta pregunta porque es muy interesante. La normativa de olfatometría primeramente es una norma para medir en el foco. Puedes medir hasta, un límite de detección que es definido, pero en esta normativa normalmente con la metodología hay un mínimo que existe, que es alrededor de digamos 12, 15. No llegas a 2 unidades de olor. Pero en muchos casos preguntan de medir en medio ambiente, niveles ambientales. Con esta metodología sí lo puedes medir de una bolsa que tomas en este punto, pero tiene que ser un nivel bastante alto, más alto que el límite de detección, entonces a 30 o 50 o 80. Esto existe. Cuando te vas en un bosque de pino, hay un background de 50 o de 80. Entonces, la medición de olor en el ambiente es algo muy complicado y básicamente la colección en bolsas y después medir no es apto.
Hay, naturalmente, la tradición, como hemos visto, de Field of Optometry. Allá hay un problema que se puede hacerlo cuando también la medición es en un punto alto. Pero a niveles bajos, la fluctuación de segundo a segundo es tanto que cuando tienes un procedimiento de 10 minutos de medir o de 2 minutos, ya varía el señal que mides. Entonces, el punto de la medición, de la metodología de medición, es muy complicado de medir en el campo. Y lo que hacemos en Europa es que tenemos también una normativa de metodologías en campo, es de poner gente en el campo por 10 minutos y de hacerlo por una metodología de probabilidades. Entonces, huelen cada 30 segundos y tienes una frecuencia, una probabilidad de detección. Y creo que es la mejor manera de hacerlo. Pero es algo que tenemos que clarificar. Es una norma que todavía tiene que salir, pero cuando me envías un correo puedes dejar el número que tendrá. Pero es basado en la normativa alemán VADI 3940. Pero tendrá un número europeo de CEN este año, me imagino.